nos observan. ¿Quién? ¿Los habitantes de Marte? ¿Qué cosa? Misterios al anochecer ha llegado. Amigos, ¿qué tal? Continuamos aquí en Misterios al Anochecer y en esta ocasión, para esta parte del programa, tenemos a un invitado muy especial. Como siempre yo les traigo invitados que ustedes ni siquiera sospechan, pero que siempre les dejan muy satisfechos con los temas que tratamos y con las nuevas ideas que se aportan. Se trata de alguien que yo quería entrevistar desde hace bastante tiempo, desde España. Él es Josep Guijarro Triado, seguro a muchos les va a sonar, ¿no? Porque tiene una amplia trayectoria en la investigación, sobre todo del fenómeno ovni, pero también de otras cuestiones del mundo de los enigmas, y al final se dio el momento, y aquí está en Misterios al Anochecer a través de los 99.5. Saludos, Josep, ¿cómo estás? Bienvenido. Pues un placer, Fernando, poder estar aquí contigo y con tus oyentes para compartir conocimientos, aventuras y experiencias propias. Genial, Josep. El tema que tenemos para esta ocasión es pues sobre, bueno, hemos hablado en el programa del fenómeno ovni con distintos invitados. Hemos ido a lugares en los que supuestamente se producen estos contactos de manera más repetitiva, ¿no? O más esperable dentro de lo que cabe, pero hay un tema que se ha dejado de lado y es quizá lo más importante, porque uno nunca sabe cuándo puede encontrarse con el misterio cara a cara y vamos a ver cómo le va después. Y es justamente el de los efectos que tienen los objetos voladores de momento no identificados en aquellos que protagonizan encuentros cercanos o incluso no tan cercanos con ellos, ¿no? Yusef, ¿qué nos puedes decir sobre el particular? Sé que también lo has tratado no hace mucho en tu canal de YouTube. En efecto, es un tema complejo, muy heterogéneo y muy difícil de abordar porque no sabemos si el fenómeno ovni es quien ocasiona estas cosas, estos efectos sobre el organismo, sobre el terreno, ¿verdad?, circundante, o por el contrario, se trata de un efecto colateral. Un enchufe no es malo, pero si le pones los dedos dentro, pues muy probablemente recibas una descarga. Y no sabemos si es lo uno o es lo otro, es decir, si es el enchufe malvado que genera rayos capaces de alterar el organismo humano y el entorno, o por el contrario es que nosotros, en nuestra ignorancia, nos hemos acercado más de lo conveniente y hemos recibido una serie de transformaciones en nuestro organismo. De hecho, desde los primeros años del fenómeno ovni, cuando se producen los primeros aterrizajes, los primeros investigadores toman muestras, yo mismo los he tomado, de marcas sobre el terreno de lo que aparentemente es un objeto físico de chapa y perno que ha aterrizado en un lugar. Y obviamente, y esta es una cosa que no deja de llamar la atención, en muchos de esos casos los pastos han aparecido quemados, como si existiera una suerte de combustión que afectara a ese terreno. En otros casos, la cosa es más compleja. Yo recuerdo, por ejemplo, aquí en Cataluña, en un lugar conocido como Els Ovellons, que es una localidad agrícola situada en la provincia de Lleida, pues aparecieron de la noche a la mañana dos enormes círculos, uno de 54 y otro de 30 y tantos metros de diámetro, y las muestras que yo me de terreno y que hice analizar demostraron que habían sido desecadas por una especie de microondas. Claro, esto hace la cosa como muy compleja. Pero es que recientemente ha trascendido que la Agencia Central de Inteligencia estadounidense, la CIA, había recabado la opinión de expertos, de científicos, para que examinaran a esos pilotos que han perseguido no identificados en lo que ahora es tan conocido, ¿no?, por la desclasificación o divulgación de información relacionada con la Armada entre 2007 y 2014. Y los análisis efectuados por el señor Nolan
son realmente increíbles, porque examinando el cerebro de los pilotos, algunos de ellos han llegado a estar a 15 metros, 15 metros de esos objetos, pues presentan unas alteraciones en su tejido cerebral equiparables a los que dejaría la ELA, esta terrible enfermedad, ¿verdad?, que nos va dejando inmóviles, nos va dejando literalmente sin vida. Y llega al punto de decir que algunos de ellos tienen el tejido cerebral como si estuvieran muertos, es decir, que no les daría más vida que la que muestran esos escáneres cerebrales. Y sin embargo, ellos siguen no solo vivos, sino con sus capacidades mentales intactas. Pero esto le llevó a una reflexión, y es: ¿son los ovnis los causantes de estas alteraciones en el cerebro? ¿O ya tenían esas alteraciones en el cerebro y por tanto fueron elegidos por tener esas alteraciones en el cerebro para ver los no identificados? Y la cuestión no es baladí, porque si fuera la segunda cuestión, entraríamos por primera vez en una idea de que nos capacita o nos pone en predisposición de avanzar cuando se va a producir uno de estos avistamientos. Y llega a la conclusión de que no, de que efectivamente la causa es por algún tipo de radiación todavía desconocida, todavía inexplorada, que es la causante precisamente de esas callosidades que se dan en el putamen, y no es ninguna palabra fea, sino que es una zona del cerebro que recibe precisamente ese nombre, en el putamen del cerebro. Así las cosas, hay que concluir que el fenómeno ovni en efecto tiene un efecto, valga la redundancia, sobre el cerebro de los testigos, y que es proporcional a la distancia que nosotros estamos de ellos. Pero fíjate, y esto es muy curioso, Fernando, porque hay casos. Yo, por ejemplo, recogí aquí en Girona el caso de dos policías municipales que andaban haciendo una ronda de vigilancia por las proximidades del karting de La Scala. Un karting, ya sabes, supongo que en Perú también los tenéis, esos circuitos en los que los chavales y los menos chavales utilizan los cars, esos cochecitos muy bajitos en los que andan haciendo carreras de velocidad, ¿no? Y bueno, se habían producido por allí algún tipo de robos y demás, decidieron darse una ronda cuando de repente vieron una luz del tamaño de la luna llena que estaba descendiendo hasta situarse a la altura del camino. Aquello les sobrecogió de tal manera que pusieron el coche mirando hacia la luz y los dos agentes salieron pistola en mano para hacer frente a aquello que estaban viendo. Y es curioso, el agente Francisco se llamaba, que se acercó más y que él sufría y estaba diagnosticado de un cáncer, curó esa enfermedad. Y sin embargo, su compañero, que también se llamaba Francisco y que estaba detrás, que se quedó oculto en el coche, desarrolló esa enfermedad al cabo del tiempo. ¿Cómo podemos entender esto, no? Pues porque a veces el fenómeno ovni, yo digo que no actúa en estos casos con una voluntad de enfermar ni de curar, sino que posiblemente la radiación que emanan esos objetos
es absolutamente desconocida para nosotros, como también fijaba, por ejemplo, un informe gubernamental llevado a cabo en Francia en la década de los 90, el famoso informe Cometa, en el que reflejaba, igual que ha hecho ahora la Fuerza Aérea Norteamericana, que estos artefactos podían constituir un peligro para la seguridad de los estados. Y llegaba a las mismas conclusiones y certificaba ese tipo de efectos físicos que han sido detectados en multitud de ocasiones. Ujú. Es bastante llamativo, ¿no? Porque definitivamente es una energía que desconocemos, no es como lo que mencionabas al inicio, que habían dicho respecto a que se trataba de algún tipo de microondas en el sentido que nosotros podemos entenderlas, no sea simplemente básicamente calor Sí, concentrado, es sino que importante que es lo algo digas. No, no distinto. es que nadie fuera con un aparato de microondas sobrevolando el Allá, campo. Estamos exacto. hablando de otro tipo de radiación que sí desecaba, en este caso el pasto, y creaba unas quemazones en las hojas que eran propias de un tipo de microondas, es decir, una radiación que afectaba a ese pasto, además generando dibujos sobre el mismo. Ujú. Sí, justamente a lo que iba también es que es un tipo de energía tan desconocida, tan singular y quizá incluso tan poco natural que produce lo inverso, ¿no? O sea, por ejemplo, si vamos a comparar un poco grotescamente, ¿no? La energía eléctrica, si uno pues tiene un choque directo con la energía eléctrica, el efecto va a ser directamente también nocivo, plenamente nocivo hasta mortal, pero si digamos el choque eléctrico se produce a cierta distancia, a lo mejor te producirá una pequeña quemazón o algún malestar que irá pasando, ¿no? O sea, va increyendo según te vas acercando y Correcto. después si te alejas, en cambio aquí es al revés, ¿no? La persona que estaba cerca se curó de una enfermedad tan terrible como es el cáncer y el que estaba más alejado y que por ende debería recibir menos efecto nocivo, supongamos que lo tenga una radiación así, al contrario, recibe una enfermedad pues igual así de terrible, ¿no? Ujú. Es muy, Sí, muy y curioso. además fíjate que no solamente afecta a lo físico, sino que también deja una profunda huella psicológica. Y esto, cuando hemos estudiado casos de abducciones, pues ha quedado de manifiesto porque hay hay un estudio profuso acerca de la sintomatología psicológica que genera en las abducciones, parecida o correspondiente a lo que se llama estrés postraumático. Eh, y es muy curioso, hoy mismo tenía oportunidad de leer las últimas declaraciones de uno de los abducidos del famoso caso de Pascagoula en Mississippi, en Estados Unidos, una abducción terrible, que tal vez merece la pena que recordemos para tus oyentes, ¿no? Para tus telespectadores. Dos pescadores, año 1973, 10 de la noche, están pescando en la ribera del río Pascagoula, y de repente oyen una vibración, primero sienten una vibración, después oyen un profundo estruendo y finalmente divisan sobre sus cabezas un objeto oval que emite unos rayos azulados que les están iluminando. Aquello ya es, con permiso, para cagarse de miedo. Sí. Pero es que aquello no termina ahí. Baja a aquella nave, porque de ahí salen unos seres a través de una portezuela que no tienen rostro, no tienen ojos, no tienen boca, no tienen oídos ni nariz. Simplemente salen unas protuberancias como púas que están a un lado y a otro de la cabeza y también por los laterales. Parecen tener una única pierna que parece estar como dividida en dos, como si hubiera una especie de algo palmeado, ¿verdad? Y las manos son como las pinzas de un bogavante. Esto tan extraño baja en cantidad de tres a una altura de aproximadamente metro 20, metro 30 de altitud, y ellos pierden el conocimiento. Yo no sé si es por efecto del miedo o porque esos seres tienen la capacidad un poco de
generar un efecto físico sobre los testigos. El caso es que son abducidos y uno de ellos, no sabemos si a consecuencia de esto o no, contrajo un cáncer y murió en el año, déjame hacer memoria, pero yo diría que fue en 2011 o aproximadamente por ahí, ¿no? Y el otro siempre ha estado reservado, ha estado callado, hasta que en el año 93 Bud Hopkins, un investigador estadounidense ya fallecido también, al que tuve oportunidad de conocer, y era un tipo muy, muy, muy peculiar, les sometió a una hipnosis regresiva, y ahí sí afloraron una serie de recuerdos, porque el caso de Charles, todo aquello se había fragmentado, se había diluido. Él solamente recordaba el avistamiento, pero no lo que pasó posteriormente. Y es muy curioso porque lo que cuenta es que dentro de esa nave sufrió una ECM, una experiencia cercana a la muerte. Y fíjate, esto es muy curioso y muy desconocido, porque dices, bueno, ¿que acaso estaban muertos para vivir una experiencia cercana a la muerte? Pues no es el único testigo. Aquí en España, en Talavera de la Real, que es una base militar hispanoamericana, ahora ya es solamente española, pero entonces era base hispanoamericana, situada a muy pocos kilómetros de la frontera con Portugal, tuvo lugar iba a decir avistamiento, es que aquello fue brutal, Fernando. Tú imagínate lo que debió de ser ver un objeto no identificado que se esconde detrás de una arboleda, que esa arboleda tiene la intención de ocultar las pistas de aterrizaje desde un punto de vista más o menos estratégico, y los soldados que andaban haciendo guardia por el perímetro, de repente los perros se ponen muy locos, hay como una especie de ventolera, total que allí aparece un ser verde, como con las manos extendidas, y el pavor que tienen aquellos soldados les hace decir alto quien va, y al no contestar vaciaron los cargadores de sus ametralladoras ZM. Ahí se pegaron muchísimos tiros. El informe es de los pocos que, aun habiéndose desclasificado, sus hojas dicen materia reservada, no dicen nada más, no hay información. Yo tuve oportunidad de hablar con el testigo, con el protagonista, con el único que no pegó un solo tiro porque se tiró al suelo, se hizo pipí y se cagó encima del miedo. Y quedó conmocionado cuando finalmente le logran despertar y dan parte a sus mandos de lo que pasó aquella noche allí, pues es arrestado. Le han dicho, Trejo, tú te has inventado esta historia. Claro, cuando ven las balas, cuando ven que el relato coherente, las declaraciones juradas independientes de todos los soldados que intervinieron coincidían al 100%, pues él sufre un desmayo estando en la enfermería y le mandan a Madrid. Esta es una parte que no se conoce de ese incidente y que te estoy contando en rigurosa exclusiva. El caso es que José Manuel Trejo, estando en Madrid, sufre un extraño desmayo y ahí él empieza a ver que han pasado más cosas. Y él cuenta que ha estado en el interior de la nave. Y dentro de la nave, como el caso de Pascagoula, sufre una experiencia cercana a la muerte. Y en esa experiencia cercana se vienen una serie de visiones, como le ha pasado ahora a los de Pascagoula, que anticipan hechos. Y yo los tengo anotados. Vas a permitir que no los revele todavía. Los revelaré si realmente se producen. Claro, como premoniciones es la palabra exacta. Y ciertamente lo que le ocurre al pescador es que ve dos cosas. Claro, ahora dirán, las cuenta ahora que ya han pasado. Por eso es importante tenerlas anotadas.
la epidemia de COVID y atención al dato, porque esta no se ha producido aún, pero claro, todo pinta a un conflicto bélico, una guerra que podría desembocar en una guerra mundial. Esos son los dos acontecimientos que da el pescador de Pascagoula. Efecto, es obvio que ellos no quedaron muertos, pero efecto de algo que a ellos les produjo lo que creyeron se trataba una experiencia cercana a la muerte. Qué interesante. Yo no sé si tú lo conoces, probablemente sí. Estuve hablando hace algún tiempo con un investigador brasileño y también lo había leído en una de estas revistas brasileñas, la revista UFO o UFO, Sí, como lo quieran llamar, Ademar hace Gervaez. muchísimos, exacto, hace muchísimos años, donde hablaban de un caso de una persona que al parecer había sufrido un encuentro cercano con estas naves o lo que fueran y que empezó lentamente a perder ya no digamos la memoria, sino directamente las capacidades, los aprendizajes, hasta el punto que quedó incapacitado con una edad mental prácticamente de 2 años, mientras él era pues un hombre ya maduro, ¿no? Y de eso no se recuperó y murió. Entonces, parece que muchos de los efectos que produce el fenómeno ovni son físicos, sí, pero van apuntando hacia la mente, hacia el cerebro, Sí, ¿no? y precisamente por eso, cuando a menudo en los medios generalistas, en los medios no especializados, me hacen entrevistas y me dicen, bueno, ¿y no te gustaría tener un contacto ovni? Yo digo, no, A mí tampoco. en absoluto, porque los antecedentes que tenemos son, son muy variados y son muchos. Hoy mismo subía a internet el caso de Frederick Valentik, tú lo recordarás, un aviador con cerca de 1.500 horas de vuelo, de hecho estaba volando para aumentar su nivel de horas de vuelo y que informa de la presencia de un objeto fusiforme tipo puro y desapareció. Tenemos el caso en los años 50 de Thomas Mantel, en el que al llegar a su techo de altitud, el avión pues se ve abocado a caer. Pero cuando se examina el fuselaje, hay como unas extrañas perforaciones que nadie sabe por qué. Te voy a dar otra exclusiva. Hay un caso que fue desclasificado aquí en España, se produjo pocas semanas después del famoso incidente Manises, el 11 de noviembre de 1979, que obligó a un avión de pasajeros por primera vez en la historia a aterrizar de emergencia ante la persecución de un ovni. Pues bueno, apenas 2 semanas más tarde, un capitán de la Fuerza Aérea Española eh, que bueno, está llevando a cabo una misión rutinaria, empieza a escuchar una serie de voces en sus cascos, como si fueran voces de niños que le están diciendo regresa, 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 regresa. Él no hace caso, obviamente, aparece un objeto luminoso extraordinario y claro, se ve obligado a maniobrar, ahí pasan las mil y una peripecias y el dictamen, cuando baja, es que los tornillos de las alas, atención, se habían destornillado. Es verdad que cuando los aviones de guerra hacen maniobras muy bruscas, se produce un efecto que hay que cambiarlos, esos remaches se van cambiando cada cierto tiempo, pero no en un vuelo. Después de una sola inspección, era como que una fuerza electromagnética extraordinaria había afectado sobre aquel aviador. Y es esa fuerza electromagnética la que con toda probabilidad ha generado esos efectos con los que abríamos el espacio de hoy, que obviamente pueden generar lo mismo que son capaces de quitar un remache, pueden quitarnos la cordura. Así es, Yusef. Ha sido una conversación, aunque breve, muy importante e interesante. Espero que a quienes la escuchen o vean también les agrade. Y pues digamos que si tenemos que sacar una conclusión, dirían moraleja algunos,
o digamos un buen consejo en todo caso, es el que si ves un objeto volador no identificado, y también por ahí lo había leído de, por ejemplo, de JJ Benítez, ¿no? Que decían, bueno, el 50 y tantos por ciento de los casos acaban mal, de cercanía a estos objetos y seres, así que lo mejor es pues ponerse a buen recaudo si no quieren de repente tener algún tipo de afectación de la que después se lamentarán, ¿no? Así que ese Absolutamente. sería. Ante todo, que prevalezca el buen juicio y el instinto de supervivencia. Muchas gracias, Josep. Espero que Ha sido próximamente un pues haya... placer, de verdad, Fernando, y espero que la próxima vez, la próxima ocasión que el destino nos permita gozar de estos minutos, no sean veintitantos, sino que podamos estar un amplio horario para goce y disfrute tanto nuestro como de los espectadores. Por supuesto que sí, así será. Amigos, nosotros continuamos ya con lo último de Misterios al Anochecer. Gracias, Josep. A vosotros. Domingos de 8 a 10 de la noche. Misterios al anochecer.